Hola a todos, buenos días para algunos, buenas tardes para otros. Yo soy Marina Sendón de Yumo, España. Y bueno, me gustaría que esto fuera un poco interactivo, que nos escribieran un poco en el chat si tienen preguntas, para saber que alguien me escucha y que nos escuchan. Eh, bueno, vamos a comenzar. Yo soy Marina Sendón, como les comenté, soy responsable de comunicación en Yumo, España, y hemos organizado este webinar junto con México, con mi compañero Octavio, que nos va a hablar de toda su experiencia en cuanto a sensores y tratamiento de aguas. Bueno, este webinar ha sido organizado gracias a Reiner Molina, que es nuestro CEO, que hoy no ha podido venir, pero en los próximos webinars va a estar. Octavio Rivera, que es el que expondrá en esta ocasión, y yo, Marina Sendón, que bueno, que si tienen alguna duda referente a la comunicación y esto, aquí me tienen. La siguiente, por favor, Octavio. Un poquito, para quien no nos conozca, entiendo que casi todos nos conocen, somos Yumo, somos una empresa alemana, estamos alrededor de todo el mundo, somos alrededor de 2.400 empleados y bueno, tenemos agencias, filiales por todas partes del mundo y bueno, estamos orientados totalmente al cliente. Calidad alemana, pero también con manos y corazones por todo el mundo, muy trabajadores. Así que la siguiente. ¿A qué nos dedicamos? Bueno, nos dedicamos a sensores de temperatura, bueno, de muchos parámetros que se manejan en la industria, temperatura, análisis de líquidos, presión, nivel, caudal, humedad. ¿Qué servicios tenemos? Bueno, todo para la tecnología de metal, colocación de SMD, ingeniería, y también tenemos la parte de automatización. Trabajamos en las plantas desde el sensor que está en la planta hasta llevar la información y los datos hasta la nube. En cuanto a el agua, que es el tema que hoy nos concierne, trabajamos y estamos afiliados con Catalan Water Partnership, que es una asociación bastante importante del agua, y también estamos asociados a German Water Partnership. Ahora sí, ¿de qué vamos a hablar hoy? De la primera etapa, de la recolección de los sensores que son más importantes para la recolección de agua y cómo estos nos pueden ayudar a tener las mediciones más fiables. Pero bueno, yo los voy a dejar aquí con un especialista, que es Octavio Rivera, que nos va a dar más datos. Ah, por cierto, me gustaría mencionar que los invitamos a participar en los siguientes webinars para completar toda esta cadena y que sepan qué sensor es el más importante en cada espacio, en cada etapa de este proceso. Octavio, adelante, por favor. Gracias, Marina, te agradezco la introducción. Bueno, antes de empezar, nada más quisiera confirmar, ¿me escuchan bien, Marina? Yo te escucho. Perfecto. Bueno, antes de iniciar, el día de hoy vamos a hablar sobre las mediciones fiables en la etapa de recolección de tratamientos de agua en una planta de tratamiento de agua residual. Pero antes de eso me gustaría iniciar con un acuerdo previo. Por favor, cualquier duda, cualquier comentario, siéntanse libres de preguntar. Al final lo que nos interesa es pues que conozcan las tecnologías con las que Yumo cuenta para lo que es el tratamiento de agua en la primera etapa, que es la parte de recolección, que básicamente es una etapa crucial. Octavio, ¿se te ha ido el sonido? Experiencia en temas de tratamiento de agua. No le venimos a inculcar nada, solamente queremos que se abran un Octavio, poquito. se te fue el sonido al Sí. principio. Disculpa, se te fue el sonido al principio. Ok. ¿Hasta qué parte me escucharon, Marina? Bueno. Vuelve a hacer una pequeña recapitulación cortita si quieres. Perfecto. Sí, les comentaba que en esta parte de las plantas de tratamiento de agua, me queda claro que va a haber especialistas que ya conocen acerca pues, de las variables que se necesitan en una. El día de hoy, el principio de este webinar es que conozcan las variables mínimas indispensables que se requieren para un tratamiento de agua. Ojo, no es que sean todas,
pero son las mínimas indispensables y cada webinar es una serie de varios webinars donde se van a ir hablando de las diferentes tecnologías con las que Yumo cuenta para lo que es el tratamiento de agua a grosso modo, ¿no? Bueno, el día de hoy les vamos a hablar de la parte de análisis de líquidos que comprende Octavio, ¿se escucha? se Sí, ¿me está escucha? cortando. No se te escucha todo. Okay. Ya, a ver, voy a hacer una prueba. ¿Ya me escucha mejor? Se escucha. Perfecto. Les comentaba que el día de hoy vamos a hablar de lo que es los sensores de pH de Yumo. Yumo tiene diferentes versiones de pH. ¿Por qué pH es una variable importante? Bueno, porque el pH, al final de cuentas, ¿cómo vas a medir y cómo vas a controlar un proceso si no sabes cómo viene la calidad de tu agua en la etapa de recolección, que es donde llega el agua en una primera instancia? Y para ello yo me he desarrollado varios sensores de varios tipos. Obviamente tenemos lo que es el sensor de pH Yumo TechLine HD o de uso rudo, como se conoce también en el mercado. Es un sensor muy interesante. Voy a activar aquí un poco la cámara. Si lo pueden ver. No sé si lo alcanzan a ver, Marina. ¿Se ve? Sí, se nota. ¿El sensor? Uh-huh. Mira, este es un sensor de uso rudo que se utiliza en las plantas de tratamiento de agua residual. Y este sensor lo que se caracteriza es porque está especialmente diseñado para usos rudos en plantas de agua residual. Tiene diferentes tipos de diafragma. Tenemos diafragma de teflón y perforado, que es este caso, ¿vale? Puede soportar hasta 135 grados con diafragma de teflón y 110 grados centígrados con diafragma perforado. Y este sensor se puede instalar tanto en una tubería, puede ser de PVC, de acero inoxidable, acero al carbón, como en un tanque abierto o en un cárcamo. ¿Qué es lo que lo diferencia? Bueno, este sensor tiene tres formas de trabajar, ¿no? Puede ser con salida analógica, es decir, con una salida 420 que se le conecta una electrónica que se conoce como DigiLine, que te convierte básicamente la señal analógica de los milivolts a una señal analógica con 420, o puede ser una salida digital con un Modbus R485. Al final, esta electrónica lo hace inteligente porque nos va guardando las mediciones, las calibraciones, entre otras funciones. Pero lo particular de estos sensores y todas las empresas que se dedican a hacer plantas de tratamiento, integradores, por ejemplo, constructoras, deben de tomar en cuenta mucho el tipo de diafragma, porque sí es algo importante en la medición de pH en la parte de recolección. Porque en experiencia hemos tenido casos donde hemos visitado plantas de tratamiento de agua residual y a la entrada miden el pH, pero no seleccionan bien el tipo de diafragma. Lo recomendado para un agua residual cuando hay sólidos en suspensión, pues es un diafragma perforado, básicamente. Y otra variable que nos hemos encontrado, un común denominador, es que en muchas ocasiones no especifican bien el sensor. Por ejemplo, no le ponen un sensor integrado de temperatura. Este sensor ya viene con su PT1000 integrado para medir la temperatura del agua, porque al final de cuentas el pH depende de la temperatura. Conforme sube o baja la temperatura, el pH va cambiando. Y en el transmisor tenemos la ventaja que puede hacer la compensación en automático. Y bueno, hemos visto muchos casos en varias plantas donde seleccionan sensores de pH sin temperatura, como es el caso de este otro, donde podemos apreciar que no tiene su conector variopin, que al final de cuentas es lo que determina que este sensor tiene temperatura. Ponen sensores roscados con conector PG13.5 sin temperatura, y lo que hacen los usuarios es ponen una temperatura por estándar, por ejemplo 25 grados, y siempre el cálculo de pH se hace con base en el valor de la temperatura que le fijan en el transmisor, lo cual en muchas ocasiones pues son mediciones incorrectas. Hoy en día nosotros en Yumo nos hemos especializado por dar soluciones consultivas, por especificar soluciones que realmente le funcionen al cliente y que se adecúen a sus necesidades.
porque obviamente una mala medición de pH en la entrada de una planta de tratamiento, eso al final de cuentas les puede generar muchos costos en temas de operación en una planta de tratamiento de agua, porque si no se mide bien el pH, no se puede controlar de forma correcta, pues van a dosificar ciertos aditamentos que pueden perjudicar en las siguientes etapas de una planta de tratamiento, ya sea en la parte de filtración, en la etapa secundaria, terciaria, en el clarificador, por ejemplo, en la parte de cloración. Y bueno, eso al final de cuentas nos lleva a costos por arriba, ¿no? Otro punto importante que Octavio, se debe de considerar, sí, me acaba de llegar una sí, te escucho. pregunta y bueno, también quiero animarlos a que sigan preguntando, que si se les ocurre o les surgen dudas, que nos pregunten. Pero bueno, me ha llegado una pregunta que dice algo así como, ¿cada cuánto se recomienda calibrar un sensor de pH y conductividad y cómo se hace? Bueno, mira, en el caso del sensor de pH, no hay una regla escrita, depende mucho de la calidad de agua que tengas en tu proceso, en tu planta de tratamiento. Si tienes muchos sólidos en suspensión, muchos lodos, muchos químicos, pero en promedio se recomienda por lo menos calibrar una vez al mes, por lo menos. Se utilizan soluciones de referencia a un punto, dos o tres puntos, dependiendo la precisión que quieras tener en tu sensor. Y hemos visto por experiencia que hay clientes que son muy constantes en sus calibraciones y lo llegan a hacer cada 2 semanas, ¿no? No hay una regla escrita, recomendamos por lo menos una vez al mes, de preferencia 2 veces al mes. Pero hay procesos donde lo hacen de forma semanal, Marina. Gracias, Octavio. Te voy diciendo más preguntas conforme me las vayan diciendo, ¿vale? Perfecto. Bueno, otro punto es el tema de la instalación de los sensores. Es muy importante seleccionar el accesorio de montaje adecuado dependiendo en dónde van a instalar el sensor. Ojo, cada planta de tratamiento de agua es muy diferente. No vamos a entrar ahorita en temas de operación de plantas, meramente vamos a hablar de las variables indispensables, no es que sean todas. Uno de ellos es el accesorio de montaje, como el que se ve en la parte derecha, que es para instalar sin tanque abierto o cárcamo fosa, donde es una armadura de montaje que se fija en las paredes del tanque para que el sensor no se esté moviendo, y el sensor de pH, por regla, siempre debe de estar humedecido con medio. En este caso vamos a llamar agua, ¿no? Obviamente. Tenemos armaduras de montaje para un solo sensor o para varios sensores. Por ejemplo, si vas a medir ORP o pH en el mismo en el mismo punto. También tenemos los que están en la parte del medio, que son para montaje en tubería en línea, que estas celdas de montaje se conocen coloquialmente, pues se utilizan mucho para hacer bypass o sacar derivaciones de líneas principales donde quieres medir varias variables. Por ejemplo, sensores de pH, que es como los que se muestran. En este caso vamos a decir que es uno de cloro, el que está en color azul. Ahí tienes varias mediciones en el mismo punto. Obviamente tienes que tomar una derivación de una tubería, o si es en un cárcamo abierto, poner una bomba que succione y pueda hacer circular un flujo por esa celda de montaje, donde puedes estar viendo conductividad conductiva, sensores de pH, redox, sensores de desinfección como cloro libre, cloro total, ácido peracético. Incluso tiene lo que es su monitor de flujo para detectar cuando hay un flujo suficiente para el caso de los sensores de desinfección. Y también tiene sensor de temperatura si quieres estar monitoreando la temperatura del medio, que muchas veces también es necesaria para la correcta medición de las variables de análisis de líquidos. También tenemos accesorios individuales para tuberías desde media pulgada hasta 2 o 3 pulgadas en algunos casos, que es como la T, que se ve en color negro. Y bueno, tenemos también la parte de los accesorios retráctiles para tubería o líneas de acero inoxidable, PVC o tanques de acero. La ventaja de los accesorios retráctiles, que es la parte de abajo, es donde hay procesos donde no puedes parar la tubería porque te cuesta tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces lo que hacen es este accesorio que se ve en la parte de abajo,
nos sirve mucho al momento de calibrar un sensor de pH o cambiarlo, porque al final tiene un tiempo de vida, es un consumible. Nos permite poder desenroscar y sacar el sensor de pH para pues cambiarlo, ¿no? Y hacer una calibración, perdón, en un laboratorio, en el cuarto de control donde tengan el transmisor, lo llevan a sitio, lo sacan del sitio, lo llevan a calibrar, lo calibran y lo vuelven a meter sin necesidad de parar la tubería o vaciar el tanque, básicamente, ¿no? Octavio, te voy a hacer una pausa porque nos están llegando preguntas. Sí, María. Breve pausa. A ver, ¿cuál sería el electrodo más conveniente en procesos de agua que implique agua, reactivos o agua más lodos? No la hace Gerson. Bueno, en principio tenemos el Tecline HD con diafragma perforado. Sin embargo, si vas a tener químicos agresivos como un sosa cáustica o como ácido sulfúrico, tenemos el Yumo Tecline HY, que es de diafragma de circonio. Después de ahí, si vas a traer químicos como ácido fluorhídrico, que al final de cuentas se come el vidrio, pues tenemos el Yumo Tecline, que es otra versión. Es que mucho va en función a los químicos y al tipo de agua que llegues a tener en tu planta de tratamiento. Desde ahí es donde Yumo se ha especializado en dar soluciones consultivas. Yo creo que aquí es hacer un poquito el estudio del cliente y de ver todas las variables, todos los químicos que va a traer para, con base en eso, poder hacer una recomendación, porque al final hay diferentes diafragmas y diferentes tipos de sensores, Marina. Bueno, si Gerson quiere preguntarnos un poco algo con más profundidad, si quieres escríbenos. Luego, por otra parte, bueno, Gerson nos dice, pero si hablamos de diafragma perforado, ¿eso no haría que contamine más o por ende que consuma más electrodo? En principio sí, pero está demostrado que el de teflón se recomienda más en el caso de medios limpios, ¿vale? En medios donde no tienes tantos sólidos, básicamente, ¿no? Pero al final de cuentas, estos sensores están diseñados para ese tipo de ambientes tan agresivos, tan robustos, ¿no? Para altas exigencias, Marina. Vale, pues Gerson, espero que hayamos respondido a tu pregunta y si no, si quieres enviarnos un correo o bueno, seguir preguntando por aquí, estaremos contentos de responder. Por otra parte, Rubén nos dice, ¿algún tipo de controlador para medición en conjunto, por ejemplo, pH, conductividad, cloro? Sí, eso lo vamos a ver más adelante en dos diapositivas adicionales. Sí, lo vamos a ver más adelante. Perfecto. Ok. Bueno, entonces, no sé si hay otra pregunta, Marina. No por ahora. Cuando Perfecto. encienda la cámara te las voy contando, ¿vale? Vale. Bueno, entonces, por eso es muy importante tener un buen sensor de pH a la entrada de una planta de tratamiento de agua residual, porque al final la parte medular de una planta es la recepción del agua para saber con qué calidad viene y con base en eso poder determinar todos los procesos subsecuentes que el cliente tiene que hacer en sus plantas para que al final el agua salga con la calidad que necesita. Ojo, la calidad de agua depende mucho del tipo de industria, la aplicación, si va a ser agua potable, si va a ser agua para sanitario, si va a ser... Depende mucho de cada cliente, pero bueno. Entonces, el pH sí se considera una variable mínima indispensable, sin embargo, pues tenemos otras, como es el caso de los sensores de conductividad, que aquí también, por experiencia, te puedo decir que es el sensor más recomendado hablando de la primera etapa de una planta de tratamiento, porque normalmente la conductividad eléctrica de un agua sucia viene alta, viene alrededor de los 50, los 100 microsiemens, depende mucho de cada país, de cada regulación, pero en México el promedio oscila entre los 30, 50 o hasta 100 microsiemens, dependiendo el tipo de agua, si es agua residual, si es agua municipal, si es agua sanitaria, ¿vale? En el sensor de conductividad se alcanza a ver, Marina, tengo aquí una muestra. No sé si lo alcanzan a ver en la cámara, Marina. Me parece que sí. ¿Podrían escribirnos y decirnos si lo ven, por favor? Perfecto. Con que me Bueno, pongan un tic me vale. perfecto.
Bueno, es un sensor Sí, de dicen que sí conductividad, sé. perdón, de Gracias. conductividad eléctrica de principio toroidal, que es como se conoce en el mercado. Este sensor tiene hay diferentes materiales, ¿no? Lo que es PVC, que es para agua residual, agua limpia. Tenemos con material PIC, ¿vale? Que es para medios donde hay igual sosa cáustica, por ejemplo. Y tenemos otro que es lo mismo, nada más que en vez de PIC o lo que es PVC, es de teflón, que se utiliza, por ejemplo, en plantas, lo hemos visto en plantas de acero galvanizado donde dosifican demasiado ácido sulfúrico por los tratamientos que conlleva. Entonces ahí la recomendación es poner uno de teflón. O sea, el recubrimiento del material, que es esta parte en azul, sería de color blanco, porque ese es sería uno de teflón. Y obviamente este sensor se puede instalar tanto en tubería como en un tanque abierto, ¿sale? Lo único que cambia es la forma del accesorio, tipo de montaje, que es muy similar al de pH. Se empotra en la pared como el de la imagen del lado derecho. Viene con dos climas para que tú las fijes bien y el sensor no se esté moviendo, porque al final si se están moviendo los sensores eso puede alterar un poco la medición pues, de la conductividad, ¿no? Estos sensores lo que los ha caracterizado, bueno, ya miden de 0 a 2000 microsiemens sobre centímetros. Sin embargo, en el transmisor tú puedes acotar los rangos. Hay rangos intermedios, 0 a 50, 0 a 100, 0 a 1000 o 0 a 2000 microsiemens, o también puedes cambiar a microsiemens, depende del tipo de calidad de agua que vas a tener en tu planta, ¿no? Entonces, con la conductividad eléctrica también puedes determinar los óleos totales disueltos. Claro, ese cálculo se hace en el transmisor multiparamétrico, que lo vamos a ver más adelante. Y aquí es muy importante que el cliente también pues entienda cómo van a medir la conductividad. Hay quienes lo miden en las líneas o en las tuberías, ¿vale? Viene con su conector G1,5. También se venden los adaptadores de PVC o polipropileno y de acero inoxidable también, inoxidable o al carbono, no traigo el dato en este momento, para tuberías donde, bueno, ya nada más es para llegar, sellar, poner un cople o soldar en muchas ocasiones, y hay clientes que lo ponen en lo que son cárcamos abiertos, ¿no? O fosas, que sería el sensor como la parte, como el que se muestra en la imagen de la parte derecha. Básicamente es lo mismo, nada más que en la parte de aquí arriba viene con un tubo, igual de PVC, de teflón, para que se pueda fijar a las paredes del tanque, ¿no? Entonces, la parte de conductividad eléctrica, pues también es una variable muy importante, al igual que el pH, para determinar cómo viene tu pH de entrada, tu conductividad eléctrica, y con eso, pues obviamente empezar las siguientes etapas. Estos sensores no hay muchas variantes, es un solo rango, solo hay que determinar el material adecuado, la forma de instalarse, si es tanque abierto, tubería, y cuántos metros de cable quieres. Este cable, el estándar son 10 metros, ¿sale? Pero se puede llevar 20 o 30 metros, que es la recomendación máxima, y más de 30 metros ya llega al transmisor y de ahí te llevas la señal, ya sea por señal analógica, señal digital o por IO-Link pues a tu puerto de control, a tu PLC o a tu control distribuido, que eso es algo que vamos a ver más adelante. No sé si tienen alguna duda hasta aquí, Marina, alguna pregunta. Gerson, bueno, nos preguntaba, el protocolo Digiline, ¿qué tanta diferencia o ventaja sobre MemoSense entre Sennheiser? Bueno, de hecho en principio que es similar en ambos casos. Lo que pasa es que son tecnologías que cada marca desarrolló. Digilan tiene una ventaja que para comunicarse con transmisores Yumo, pues te guarda la configuración de los sensores, las calibraciones que han llevado, puedes determinar la vida útil del sensor, cuánto tiempo ha estado en operación, si todavía le queda vida, si se ha sometido a esfuerzos por arriba de sus condiciones de la ficha técnica. Pero el Digiline tiene una peculiaridad que no necesitas cables especiales, a diferencia del MIMOSEMS de Anderson Hauser. En el caso de Digiline es cable comercial M12 5 polos,
¿vale? Ahí lo único que se recomienda es pues, un cable blindado, estructurado y listo. Y a diferencia del mismo SEMS, que es muy caro, porque sí, ellos manejan su propio cable. Pero en principio, a nivel de funcionalidad, ambas tecnologías guardan guardan la misma información, porque al final lo que convierten ambas tecnologías, que este es por ejemplo la electrónica de G-Line y el de MemoSeps es similar, es que guardan la información del sensor y la señal analógica, hablando de pH, que te da milivolts, hablando de conductividad, bueno, son los transmisores, te convierten señales analógicas a señales digitales, ¿no? Que van muy enfocados a lo que es el tema de la industria 4.0. Bueno, Oscar No sé Vázquez si... nos comenta que la ventaja es que Yumo, espera, puede usar con otros electrodos estándar y solo tiras el electrodo y no la electrónica. En Es MemoSense, correcto. yo creo que se tira todo junto con, sí, que bueno, que con Yumo puedes utilizar o tirar todo, no más bien, al revés, ¿no? Quedarte con la Sí, electrónica y tirar el sensor y al revés, ¿no? Ujú. y de hecho, mira, ¿cómo trabajan? Por ejemplo, este es el sensor de pH, lo pones aquí, tienes en automático una señal digital. En el momento que tengas que cambiar el sensor en 1 año y medio, que es el promedio estándar de una planta de tratamientos, lo que se recomienda, la electrónica ya no la cambias, solo cambias el sensor. Y esto te empieza a generar ahorros de forma pues, significativa en tus proyectos, porque no tienes que cambiar todo, a diferencia de la otra marca, donde se daña el sensor, se acaba la vida útil, hay que cambiar sensor con electrónica. En el caso de Yumo, no, te quedas con la misma electrónica y solo va reemplazando los sensores. Y algo bien importante es que esta electrónica es funcional para cualquier sensor de Yumo. Si el día de mañana quieres cambiar ese sensor por uno tiene que ser Yumo obviamente, pero que tenga, no sé, temperatura y ya no lo voy a instalar en Cárcamo, ahora voy a poner el TechLine Pro, que es para tubería, sin problema funciona la misma electrónica. Entonces, son ciertas ventajas que tiene Yumo versus el MemoSense. Una pregunta más. Si hablamos de electrodo toroidales, inductivo, versus durabilidad de su housing, ¿provoca algún fallo en la exactitud de la celda? Sí, como todo, al final es un consumible. Con el paso del tiempo pues se va desgastando la celda, la constante de celda y el sensor propiamente, ¿no? Aquí es la importancia de estarlos calibrando de forma periódica para que siempre tengan mediciones confiables. Al final los sensores electrodos de pH y de conductividad son consumibles, con el paso del tiempo se van a ir deteriorando, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que un sensor toroidal inductivo es mucho más resistente que un sensor de conductividad conductiva. Bueno, los conductivos se utilizan más para aplicaciones de aguas limpias, ¿no? Sé que Yumo maneja también uno para medios un poquito contaminados, pero por experiencia te puedo decir que el inductivo sí es mucho mejor que un conductivo cuando son aguas sucias. En medios limpios es otro boleto. Vale. Y ya por último, bueno, por último hasta ahora, de las que tenemos, volvemos al tema de Digiline, ¿ok? Entonces, si el cliente tiene Yokogawa o Hatch, Ajá. ¿puede usar Digiline? No, no. Ahí el cliente tiene que usar los transmisores de Yumo, perdón, los transmisores de sus marcas, porque, ojo, no son compatibles las tecnologías entre diferentes marcas. Lo que sí puede hacer, en el caso de los multiparamétricos o los transmisores de Yumo, sí le puedes meter un sensor de otra marca siempre y cuando no tenga protocolos especiales, porque cada marca maneja sus propios protocolos digitales. En el caso de Endres tienen la parte del MemoSense, Yokogawa maneja sus protocolos, Hatch también. Hay otras marcas que igual manejan su protocolo 3S o SL, no traigo el dato en este momento. Pero ojo, tú no puedes llegar y ponerle este electrodo a la tecnología MemoSense de Endres Hauser, eso no va a funcionar. Aquí la ventaja es que bueno, Yumo es una calidad premium, estamos hablando de un nivel como el que mencionan,
La ventaja es que nosotros nos hemos posicionado por ofrecer soluciones consultivas a los clientes y a un costo mucho más atractivo. Listo. No sé si hay otra pregunta, Marina. Por ahora no, Octavio, te voy diciendo. Vale. Bueno, otra de las variables mínimas indispensables para el tema de la recepción de un tratamiento de agua, pues es la parte de flujo, ¿no? Obviamente el flujo, al igual que el pH y la conductividad, son variables mínimas indispensables. Ojo, en los siguientes webinars se van a hablar de otras variables que vienen después del primer proceso, de la primera etapa, como la parte de filtración y demás. Hay otras variables importantes, ¿vale? Como presión, temperatura, cloro, oxígeno disuelto, que se van a ir hablando en otros webinars, porque al final esto es una serie de varios webinars, ¿no? Entonces, en la parte de flujo, Yumo tiene dos tecnologías principalmente, ¿no? Lo que es el flujo ultrasónico y lo que es el flujo electromagnético. Vamos a empezar un poquito por el electromagnético, que es lo que normalmente conoce el mercado o lo que más se instalan en las plantas de tratamiento de agua residual. Los electromagnéticos, bueno, obviamente, como saben, hay dos versiones. La versión compacta, que es decir, el sensor con su transmisor local, donde ahí mismo están viendo la medición, y la versión remota, donde tienes el sensor y puedes tener hasta, no sé, 20, 100 metros el transmisor o el indicador donde estás midiendo el flujo, y de ahí lo puedes transmitir por una señal 420, frecuencia de pulsos, a lo que es un PLC, un cuarto de control, básicamente, ¿no? Obviamente tiene sus ventajas estos equipos, obviamente tienen dos electrodos en la parte del medio, generan un campo magnético, y bueno, pasa el flujo y está midiendo, ¿no? Obviamente ese campo magnético, la electrónica de Yumo convierte esa señal a lo que es litros, a lo que es un flujo puntual, es decir, lo que pasa en ese momento, el flujo acumulado. Y bueno, eso nos sirve pues para estar midiendo qué tanto flujo nos está llegando de la planta para ver cuánto vamos a tratar. Tienen una desventaja porque, bueno, son mucho más caros. Necesitas lo que son anillos de aterrizaje, sobre todo cuando es tubería de PVC o polipropileno, para que se haga para lo que es el tema de la tierra. Y por otro lado, Yumo también desarrolló su sensor ultrasónico, que bueno, este sensor está enfocado mucho a lo que es la industria 4.0, que es la tendencia hacia donde van las mediciones o los sensores de la marca, y se manejan en ambos casos versiones ciegas, es decir, no tienen indicación, solo te transmiten señal por 420 o algún protocolo de comunicación. En el caso del sensor ultrasónico, que es el Jumo Flow Transmac, Flow Trans US W01 y 02, perdón, pueden trabajar con lo que es 4 a 20 miliamperes, frecuencia de pulsos, y lo que es IO-Link, que esa es una ventaja porque al final de cuentas, hoy en día el mercado lo que busca es, bueno, los clientes, mejor dicho, buscan tener todas las mediciones en la nube a través de protocolos inteligentes o digitales, como es el tema de IO-Link, ¿no? Que al final el IO-Link es un protocolo universal. Y la ventaja es que, bueno, se pueden conectar con cualquier tarjeta maestra, con cualquier PLC, ¿no? Una de las ventajas de este equipo, no requieres accesorios de montaje como bridas, a diferencia de los electromagnéticos, que requieres bridas, seccionar la tubería, poner sus bridas, sus empaques, y bueno, mecánicamente lleva mucho tiempo. Los ultrasónicos de Yumo son de fácil instalación, ¿vale? Los puedes monitorear y los puedes configurar desde la aplicación de Smart Connect, que es totalmente gratis, la bajan de la página de Yumo. Y bueno, tiene ciertas ventajas, ¿no? Que estos no necesitan, por ejemplo, una conductividad tan baja, a diferencia de los electromagnéticos, que bueno, en ambos casos tienen sus pros y sus contras, pero esto no requiere una conductividad tan baja como el caso de los electromagnéticos. Octavio, Entonces, ay, perdona. sí, dime, María. No, bueno, solo nos preguntan que si con Jumo Flow Trans se puede llegar a trabajar con ácidos o con otros químicos. Depende el tipo de químicos. O sea, tendremos que revisar el tipo de químicos y las concentraciones.
Pero sí, en principio sí se podría, nada más hay que revisar cuáles son los químicos y qué concentraciones. De hecho, estos están enfocados mucho a lo que son fabricantes, por ejemplo, de ósmosis inversa, desaladoras, entre otros tipos de fabricantes que se dedican al tema de tratamiento de agua. Y nos dice Ana, para FlowTrans, ¿hasta qué diámetro está disponible? Mira, en el caso de Flow Transmat, de momento está disponible hasta 1,5 pulgadas o 2,5 pulgadas, si no me recuerdo. ¿Vale? De momento es para diámetros pequeños, es decir, para plantas de tratamiento pequeñas, o sea que tengas volúmenes de flujo muy pequeños, ¿vale? Ya de 2 pulgadas en adelante, sí se recomiendan los electromagnéticos. De momento, dejémosle 1,5 pulgadas, 2 pulgadas. Gracias, doctor. Vale, entonces, con estas 3 variables, pues nosotros podemos determinar la calidad de agua con la que viene tu producto, cuánto flujo vas a tratar, porque, ojo, depende mucho de cada cliente, el tipo de contrato. Por experiencia voy a hablar de, al menos en México, hay 3 escenarios. Uno, una constructora construye la planta, se la entrega al cliente final. En este caso vamos a poner Bimbo. Yo te vendo la planta, tú Bimbo, tú le operas, tú le das mantenimiento, tú le pones los químicos. Ese es el escenario 1. El escenario 2 es que yo, constructora, te construyo a Bimbo y yo mismo te opero tu planta de tratamiento por 5, 10, 15 o 20 años, ¿no? Que son los contratos que normalmente se manejan. Entonces, durante todo este tiempo, pues, quien hace la inversión es la constructora, y la constructora tiene que recuperar su inversión con el paso del tiempo. Y el tercer escenario, que es cada vez es más común, hablando en México, es las famosas plantas acomodato o arrendamiento, donde yo, constructora, hago toda la planta y tú, Bimbo, no desembolsas dinero, yo te cobro una renta mensual por cada metro cúbico de agua que te trate durante todo el mes, y son contratos normalmente a 5, 10 o 20 años. Entonces, si tienes ese esquema, obviamente el flujo pues es primordial, porque con eso tú le estás justificando a tu cliente qué tanto volumen pues le estás tratando, ¿no? Y el pH y la conductividad nos sirve para determinar la calidad de agua, qué tantos químicos, para que no dosifiques en mayor proporción, porque al final todo es un tema de costos, ¿no? Y de ahorros energéticos. Bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Hace rato preguntaban acerca de los transmisores. Sí, Yum maneja diferentes transmisores para los diferentes sensores, para pH, para conductividad, para oxígeno, para turbidez. No todos son los mismos. Sin embargo, lo que sí les puedo decir es que el AquaStorage, que es el multiparamétrico, es un producto demasiado innovador. Tiene demasiadas funciones que ahorita vamos a platicar. Tenemos 2 versiones, el Jumo Touch, que es para superficie, que es como el que vemos en la diapositiva, o tenemos el que es para tablero, que es como el que tengo aquí en mis manos. A nivel configuración hacen exactamente lo mismo. La única ventaja es que el S, bueno, lo puedes montar en una superficie, no necesitas un gabinete, mientras que lo tienes que instalar en un tablero, y la cantidad de sensores que puede recibir, ¿no? Tiene funcionalidades, por ejemplo, Sensa. Tú le puedes conectar tus diferentes sensores, indicas, puedes controlar, por ejemplo, en la parte inicial de una planta de tratamiento de agua, puedes estar monitoreando tus valores de pH, conductividad, y puedes estar controlando al mismo tiempo bombas dosificadoras o válvulas para dosificar más o menos químicos, o sacar este ácido sulfúrico, o temas para neutralizar el pH, ¿vale? O para parar el flujo, desviar si no se está haciendo el tratamiento. Puedes tomar acciones de control de forma local, ¿vale? Y tiene una función de registro, que eso sí lo ha hecho un gran diferenciador, al menos en México lo hemos posicionado muy bien con varios clientes y varias aplicaciones, donde puedes estar registrando con qué calidad de agua te llega tu proceso, y a la salida también puedes poner otro para estar registrando cómo sale, y con eso tú justificarle a tu cliente
con un análisis de tendencia, con reportes, cómo estás controlando tu proceso en tu planta de tratamiento, ¿no? Bueno, este equipo puede recibir lo que es el AquaStock S hasta 10 variables de análisis de líquidos, ¿vale? Combinados, pH, redox, conductividad. En conductividad puede ser inductiva, conductiva. Adicionalmente le puedes meter señales de temperatura, señales de presión, nivel, humedad, flujo, sale señales estándares de 0 a 10 volts, 4 a 20. Y aquí sí le puedes incluso, si tú tienes un sensor de otra marca, siempre y cuando no tenga un protocolo propietario de otra marca como el MemoSense que comentaban hace rato, si tienes un sensor electroquímico, potenciométrico, como se le conoce, o analógico, que te dé una señal 4 a 20 o 0 a 10 volts, sin problema lo puedes conectar en multiparamétricos de Yumo. Eso es una funcionalidad muy importante de estos equipos, porque no estás obligado a tener nada más los sensores de la marca. Obviamente, hay sensores que sí tienen que ser Yumo, en el caso de los inductivos, tienen que ser Yumo, a menos que el de la competencia pues te dé una señal analógica, ¿no? Y este equipo pues tiene... Sí, Marina. Nos pregunta que si tiene... Raúl nos pregunta que si tiene alarmas. Sí, con este equipo puedes alarmar. De hecho, me voy a ir una diapositiva adelante. Bueno, lo puedes monitorear desde tu celular, desde tu tablet, tienes envío de alarmas por correo electrónico y tienes diferentes pantallas. Hay una pantalla exclusivamente de alarmas, pueden ser visuales, es decir, que en el display o en la pantalla veas tus alarmas del pH esté muy alto, muy bajo. Incluso puedes activar a través de relevadores, sale relevador 1 para nivel alto, relevador 2 para nivel bajo, y con eso puede ser una alarma ya sea sonora o visual, activar una torreta o una lámpara, ¿vale? Tienes listas de eventos, es decir, cuándo se prendió, quién entró, pantallas generales donde estás monitoreando tus variables de proceso, tu temperatura, por ejemplo, en el caso de pH, en el caso de conductividad, flujos, el estado de los relevadores precisamente para alarmas, que es donde se utilizan normalmente. Tienes la parte de gráficas de proceso, que es una parte importante donde tú puedes hacer el diseño de tu etapa de recolección de tratamientos de agua y puedes indicar, mira, en esta parte estoy monitoreando el flujo, el pH, la conductividad o el nivel, ¿no? Que, bueno, el nivel es parte del siguiente webinar, o la presión con la que está llegando el agua en esta tubería, por ejemplo, y si se cae o sobrepasa el valor deseado, en automático puedes alarmar, incluso que ahí se ponga en color rojo, ¿sabes qué? Hay una alarma porque algo está fallando, para que el operador pueda tomar acciones al respecto. Tenemos el tema de registro, que esta parte sí es muy importante, porque tú puedes estar monitoreando, registrando tus variables, ya sea el flujo puntual, el acumulado, la conductividad, el pH o cualquier variable que tengas, y con eso justificarle al cliente, ¿no? Por ejemplo, en México hemos tenido casos de clientes donde hacen plantas y pues se quejan porque en muchas ocasiones no llegan con niveles de químicos muy altos, con esto pueden comprobar cómo les llega el agua, para temas administrativos, para temas ambientales, para otras cuestiones. Y a la salida, para justificarle a los clientes que efectivamente, mira, el agua que te estoy entregando ya tiene un pH neutro de 7 o 6.5, 7.5 y cierta conductividad, no sé, 10 milisiemens, por poner un ejemplo, o te estoy tratando tantos metros cúbicos por hora, ¿no? Le imprimes un reporte y se lo mandas al cliente como forma de justificación que tu planta y tus procesos están trabajando de forma, de forma, se me fue la palabra, de forma constante, ¿no? De alguna manera. También tenemos la parte de los controladores, donde tienes 4 lazos de control PD, es decir, puedes controlar hasta 4 bombas dosificadoras por cada aquis. Esto es para temas de dosificación, para temas de bombeo. Por ejemplo, en México nos los piden mucho para activar los sopladores en las plantas de agua residual. Tienen un sensor de oxígeno disuelto, referenciado a 2 sopladores, y se van alternando. Un día trabaja uno, al otro día trabaja el otro, o para temas de bombeo. ¿Sabes qué? Para estar monitoreando el nivel de los tanques, cuando llegue a nivel alto, me vas a apagar la bomba 1 y me vas a activar la bomba 2 para bombear al siguiente caracol, ¿no?
tiene muchas cuestiones de funcionalidad en esa parte. Bueno, este equipo, como les decía, lo puedes monitorear de forma remota, ya sea en tu celular, tu tablet, lo puedes conectar con cualquier control distribuido de cualquier marca, ya sea por señales analógicas, ya sea por protocolos de comunicación Modbus, RTU, TCP/IP, Profibus IP, Profinet en el caso de los ACUIS-P, bueno, generación de reportes, y lo importante pues que ya viene con su web server para que ustedes lo puedan estar monitoreando desde su celular sin necesidad de estar en planta o desde su casa, ¿no? Y bueno, este equipo lo hemos implementado en varias plantas de agua residual, agua potable, cárcamas de bombeo, o sea, tenemos muchos casos de éxito para este tipo de aplicación. Octavio, a ¿Hasta ver. aquí alguna duda? Sí. Ay, disculpa. Sí, te leo algo que nos escribe Gerson. Hablo por un cliente farmacéutico y químico que no puede entrar al webinar. Se tiene una tabla de modelos de electrodos pH y celdas con modelos compatibles de otras marcas para trabajar con DigiLine. Claro, usarían el transmisor indicador AquisTouch de Yumo. La pregunta es por qué tiene stock de algunos electrodos nuevos en su stock. Entiendo que quiere saber si hay alguna tabla. De todas formas, si no puede entrar al webinar, Gerson, este webinar lo estamos grabando y se los enviaremos. Ahora sí responde. Sí, pero a ver, es que no me quedó claro. ¿Son sensores Yumo los que tiene el cliente? ¿O son de otra marca? Tabla de modelos compatibles, pregunta Hatch y Mettler. No, o sea, DigiLine, o sea, meterle sensores Mettler y Hatch a electrónicas DigiLine no se puede. Lo que sí puedes hacer es en los transmisores Yumo, ya sean los Aquis Touch o los Aquis 500 o los de TransPH, por ejemplo, sí le puedes poner sensores de otra marca, siempre y cuando sean sensores electroquímicos, es decir, que te den milivolts, o sea, que no tengan un protocolo especial de esas marcas. Pero en su momento se tendría que revisar, Marina, caso por caso. O sea, ahí yo creo que sí sería bueno hacer una conferencia y ver, hablar con el cliente y especificarle, ¿no? Si ese sensor de otras marcas da milivolts, o sea, no tiene un protocolo especial, sin problema se le puede conectar a cualquier transmisor de Yumo, ya sea Aquis Touch o los Aquis 500, o los de TransPH. Y otra pregunta, ¿las alarmas tienen control o son solo de registro? No, también hay de control. Hay de registro y hay de control. Perfecto. Están los dos casos. Y en el tema de control, bueno, es que el Aquis tiene diferentes tipos de control. 2 estados, si vas a aprender a apagar; 3 estados, si vas a manejar, por ejemplo, no sé, calentamiento y enfriar. Control modulante, por ejemplo, para las válvulas modulantes o de control, y control proporcional, que muchas veces se utiliza para bombas dosificadoras, ¿no? O para los variadores de frecuencia o para los sopladores. Pero sí se manejan las dos, tanto de control como de registro. No sé, ¿alguna otra duda, Marina? A ver, te cuento. Desde la IP se puede rastrear las fallas. ¿Se pueden rastrear las fallas? Sí, de hecho, lo que hace el web server es en tu computadora, tú vas a poder, ojo, monitorear nada más las mismas pantallas que tenga el Aquis. Tú las puedes ver en tu celular, puedes ver las alarmas. Lo que no puedes hacer es desde tu computadora o desde tu celular encender y apagar, por ejemplo, el equipo, ¿no? O sea, puedes monitorear sin problema. Y vas a ver estas pantallas, por ejemplo, que les estoy poniendo, todas estas las puedes visualizar en tu celular. Si aquí se alarmó, si aquí te marca una alarma porque el pH o el flujo está muy alto, muy bajo, lo puedes monitorear. Pero lo que no puedes hacer es configurar desde tu aplicación o desde tu casa, por ejemplo, no puedes hacer cambios. No sé si con eso me expliqué, Marina. Decía resetear, creo que fui yo la que leyó mal. Se pueden resetear las fallas, más que rastrear. Sí. Resetear. Sí, claro.
Sí, sin problema. De hecho, en esta parte, bueno, lo selecciona, le da detail y ahí te da la opción a que borres las alarmas, ¿vale? Ojo, mientras el valor se salga del set point que tú le pongas, siempre se va a estar alarmando, ¿no? Pero sí puedes eliminar esta lista para que no aparezca tu problema. Okay. ¿Alguna otra duda, Marina? No de momento. Vale. Y bueno, en el tema del registro, pues puedes registrar cualquier variable. Aquí sí puedes registrar tanto las entradas analógicas, que en este caso sería cualquier sensor, y entradas binarias puede ser el estado de los relevadores, que es lo que decían hace rato, si era nada más de control o de registro. Aquí puedes estar registrando tus alarmas. De hecho, aquí hay un error, de hecho ya son 16 señales analógicas y 2 entradas binarias. Aquí es un error mío. ¿Vale? Pues ya en las nuevas versiones puedes registrar 16 analógicas y 12 binarias. Que las binarias es el estado de los relevadores. Para ver si está abierto, si está cerrado. Incluso puedes estar monitoreando cuánto tiempo estuvo alarmado para un tema de, no sé, se me ocurre un mantenimiento, ¿no? Por ejemplo. O tú puedes poner bombas, por ejemplo, ¿sabes qué? Cada que esté encendida la bomba, quiero que esté registrando porque al final necesito contabilizar cuántas horas de trabajo tienen estas bombas, por poner un ejemplo, para temas de mantenimiento. Después de 10,000 horas de operación, o 5,000 o 2,000, no traigo el dato, hay que darle un mantenimiento preventivo, ¿no? O cambio de bobinas o qué sé yo. Pero sí se puede hacer. El almacenamiento puede ser por años o meses, dependiendo del periodo de muestreo. Aquí el muestreo es desde 125 milisegundos y de ahí para arriba, ¿no? Obviamente lo ideal es extraer esos datos, bajarlos a la computadora donde tengas el software de graficación Yumo, que es el PCA3000, y en el momento que tú bajas esos registros a tu computadora se libera el espacio de la memoria interna que tiene el Aquis, ¿vale? Esa extracción puede ser de dos formas, ya sea que el operador vaya con una memoria USB y extraiga los datos, o que desde el cuarto de control a través del del PCC se configure para que en automático se conecte, por ejemplo, la computadora donde está el PCC instalado, se conecte siempre y cuando estén en la misma red de la planta, se conecta al equipo, jala las mediciones y listo. Con eso pues evitamos temas de ahorros de tiempo por parte de los usuarios y errores. Y bueno, antes de finalizar, algunos ejemplos que hemos tenido con este tipo de Aquis, por ejemplo, aquí estábamos monitoreando flujo, pH, y aquí estábamos controlando dos bombas en esta parte y el nivel de un tanque, nivel bajo, nivel alto. Las bombas se iban alternando, un día trabajaba una, al otro día la otra, por cuestiones de ahorro de energía, ¿vale? Y con las funciones de lógicas matemáticas, hacíamos un arreglo para que, como aquí se trabajaban con nivel alto, con peras de nivel, perdón, cuando llegaba a nivel alto, se apagaba la bomba y solo podía volver a encender hasta que detectaba nivel bajo. ¿Sale? Si cuando es hidrostático es mucho más fácil porque le pones una condición, un comparador límite, y le dices, cuando llega al 90%, apagas y vuelves a encender no sé, al 50%. En este caso lo hicimos con peras de nivel, pero es un claro ejemplo de que con el Aquis puedes estar monitoreando, controlando, ¿vale? Y incluso teníamos bombas dosificadoras a través de relevadores para neutralizar el valor del pH. Octavio, Sí, ¿puedo Marina. conectarlo a una base de datos? Por ejemplo, en MySQL desde el Aquis. No. Lo que tienes que hacer es bajar los registros al PCA3000 y del PCA3000 exportarlos, y ahora sí, puedes exportar en diferentes formatos HTML, texto, Excel. Bueno, hay un sinfín de formatos y ahora sí, esas menciones las exportas y ya lo puedes incluir en una base de datos. Pero así de forma directa, no. Por ahora no hay más preguntas. Vale. Entonces, aquí es la importancia de determinar cómo es que se van a instalar los sensores. Aquí tenemos el claro ejemplo.
Cuando es una instalación en un tanque abierto, digo, aquí está el lápiz, que es para IP60, montaje en superficie. No se alcanza a distinguir, pero en la parte de abajo se ven como dos tubos. En uno está instalado un sensor de oxígeno, en el otro de pH, y hay otras variables, nivel hidrostático, y llegan al sensor. Aquí es un claro ejemplo de una instalación en tanque abierto. Y del lado derecho tenemos la instalación en una tubería, donde tenemos un medidor de flujo bridado. Aquí son dos sensores, uno de redox y uno de pH. ¿Por qué? Porque ese cliente necesitaba medir en ese punto esas variables, y aquí sí tenemos DigiLine, donde nos estamos llevando de aquí hasta el lápiz, si eran como 80 metros, los que de distancia entre el sensor y el receptor, ¿vale? Entonces tenemos pues mucha experiencia, muchos casos de éxito en instalaciones tanto en tanque abierto como en tubería. El sensor muchas veces es lo mismo, pero el accesorio de montaje sí cambia, ¿vale? Entonces por eso es la importancia de entender bien las necesidades del cliente desde un principio para saber cómo lo vas a instalar, ¿vale? Porque sí cambia tanto el costo como el accesorio, ¿no? Si tú lo pides para tanque abierto y después resulta que lo quieres poner en una tubería, pues hay que comprar el aditamento para que pueda funcionar de forma correcta, ¿no? Porque no es nada más llegar a instalarlo ahí o hacer un pople ahí rústico, porque al final sí puede alterar la medición, ¿no? Y bueno, en los siguientes webinars se va a hablar acerca de otras variables, ¿vale? Que son partes fundamentales de los siguientes procesos de una planta de tratamiento. Y Yumo no nada más tiene para controlar la parte del Aquis. Como pueden ver, Yumo es un proveedor que les puede dar toda la solución en un solo proveedor. Es decir, desde la parte de sensores, que son la que está en campo, las variables físicas o químicas, presión, temperatura, flujo, conductividad, pasando por controladores como es el caso del Aquis Touch o controladores más sencillos, pasando por el PLC, que el PLC pues ya te va a automatizar toda la planta de tratamiento de agua, y de ahí pues llevarlo al siguiente nivel, que ya es mandarlo a un sistema SCADA, ¿vale? Que es donde pues bueno, ya puedes tener el control total de tu planta, y desde el SCADA entonces sí puedes mandar arrancar, parar, tomar acciones de forma remota o estar monitoreando varias plantas, ¿no? Entonces es algo que sí les invito, que nos ha diferenciado mucho, que nosotros podemos dar, bueno, Yumo puede dar una solución integral en proyectos de tratamiento de agua y de otros proyectos. Hoy estamos hablando de la etapa primaria de recolección de una planta de tratamiento, pero pues si visualizan una planta completa, les pueden dar toda la automatización, ¿vale? A diferencia de otras marcas que nada más te venden los sensores de análisis de líquidos, hay quienes te pueden vender análisis de líquidos y flujo, pero la automatización tienen que buscarlo con un tercero, con marcas que seguramente conocen. En este caso, Yumo sí les puede dar toda la solución en un solo proveedor, con lo cual ahorras pues errores, con lo cual tienes todo en un solo proveedor, el soporte, la asesoría. Entonces realmente para temas de tratamiento de agua, Yumo pues es un buen aliado estratégico en cualquier proyecto de tratamiento de agua. Hoy hablamos de plantas, pero hay muchas aplicaciones. Cártanos de bombeo, pozos profundos, sistemas SIP, torres de enfriamiento, la parte de albercas, la parte de hotelería. Y en aguas residuales, pues es un mundo. Puede ser agua residual, agua municipal, agua potable, desalación, que también es otro escenario, por eso no se va a tocar en este momento. Y bueno, igual, los volvemos a invitar. Una cosa antes de que continuemos, pregunta, Sí. ¿puedo conectarlo a una base? No, perdona, esa ya. ¿Solo aplica para plantas de tratamientos de efluentes o para calidad inyectables también? ¿O para calidad de inyectables también? No entiendo a qué se refiere con calidad de inyectables. Me imagino que quiere dosificar. A ver si nos dice algo. Raúl. Para control. No, sí, claro, sí, también para control. Sí, sí, sí. Sí, puedes controlar tus sensores, o sea, tienes sensores de pH, oxígeno, conductividad, flujo, y con eso tú puedes controlar, ¿qué quieres controlar? Válvulas,
bombas dosificadoras, bombas para motores, por ejemplo, para las bombas. Puedes hacer control sin problema. No nada más es para monitorear las variables de calidad de agua, también es para control y es mucho de la funcionalidad de estos equipos. Nos menciona, habla de salidas de equipos de ósmosis inversa. Sí, también. De hecho, también tenemos casos de éxito en desalación o ósmosis inversa. En el tema de ósmosis inversa, ahí lo más común es medir la presión a la entrada, a la salida, la conductividad eléctrica, el flujo y el pH, ¿vale? Principalmente. Y también deben de ir multiparamétricos, ¿vale? Depende mucho de las ósmosis, de qué tan grandes o tan pequeñas sean, pero sí, también funcionan en ósmosis, desaladoras, ultrafiltración, nanofiltración, sistema SIP y bueno, otras aplicaciones. Nos preguntan si Yumo ofrece PLCs. Sí, sí, maneja lo que es el Yumo Varitron 500, el Yumo Varitron 300. De hecho, ese es parte de otro webinar que se va a hablar exclusivamente también de los PLCs que Yumo tiene para temas de tratamiento de agua. Sí, sí manejamos. ¿Tiene detectores de metales pesados? En este caso, entiendo que hablamos de Aquistouch. Bueno, sensores como tal, ¿no? No, sensores como tal, no, Yumo no maneja nada de dureza, metales pesados, sílices, ese tipo de variables no las manejamos. Sin embargo, si tu sensor da una salida analógica 420 mA, 0 a 10 volts, sin problemas se le puede hacer llegar al Aquistouch. Vale, otra cosa, a ver, déjame ver. Bueno, Roberto nos comparte un texto que nos dice que Aquistouch es multiparamétrico, es multifuncional, permite monitoreo, control, regulación, registro. Las entradas distintas a las de analítica son universales. Bueno, creo que algo se me escapa por aquí porque Raúl nos dice requisito debe ser sanitario, pero es que como tengo mensajes entre medias, Raúl, si quieres escribirnos bueno, si tú o cualquiera de ustedes quieren escribirnos a marina.sendon con c de casa @yumo.net, podemos responder a sus dudas. Y Néstor nos pregunta si tenemos representante en República Dominicana. Me parece que Sí lo hay. sí hay en República Dominicana, Néstor. Tenemos, vamos a mandar un correo en donde vamos a añadir todos nuestros representantes, al igual que la grabación de este webinar y algunos brochures que creemos que son los más interesantes para esta aplicación. Asimismo, vamos a añadir, voy a poner la cámara para que me puedan ver, bueno, la grabación, los brochures y la presentación. Y el link a todos nuestros representantes. Perfecto. Mira, antes de que se me olvide, Marina, bueno, en los siguientes webinars todo está muy ligado. Hubo preguntas, por ejemplo, el siguiente webinar es de coagulación y sedimentación, donde se van a tocar temas como las ondas de nivel, tanto hidrostáticas como los necios, que son switches de nivel, sensores de presión, sensor de oxígeno disuelto. Después se va a hablar de la parte de filtración, donde se va a hablar precisamente de sensores de pH. Al inicio preguntaban de las versiones de pH, ¿sale? Ahí se va a hablar un poquito más acerca de lo que es el Take Line HD, los Pro, el HY, los Take Line, donde obviamente pues vas viendo las diferencias, cuándo se utiliza uno, cuándo se utiliza el otro, ¿vale? Básicamente. Pues, a ver, nos escriben. Nosotros, el grupo Iluen México, somos los representantes de Yumo en República Dominicana. Mira, aquí están nuestros representantes. Discúlpanos que es que estamos con el webinar y entonces se nos ha escapado un poquito, Víctor. Pero bueno, mandaremos un correíto con todos los representantes. Y bueno, nada más decirles que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, que tienen nuestros correos, enviaremos la presentación. Si tienen alguna duda, nos pueden escribir. Y bueno, somos Yumo España, Yumo México, y bueno, somos un gran grupo alrededor del mundo de gente muy trabajadora y los esperamos en el siguiente webinar.
¿Quieres decir algo más, Octavio? No, de mi parte no me queda más que agradecerles por el tiempo, Marina. Igual cualquier duda, comentario, tienen los datos de contacto de Marina también. Sí los invito nuevamente a que sigan los siguientes webinars, porque al final es una serie de varios cursos donde van a ir viendo más tecnologías. Hoy nos centramos en 4: pH, conductividad, flujo y multiparamétrico. Pero vienen otros sensores que también son indispensables para el correcto funcionamiento de una planta de tratamiento de agua. Perfecto. De mi parte será todo y pues estamos en contacto, Marina. Gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego. Buen día.